8:16 en este gobierno de la mañana, Z101. Avanzamos en esta ronda de comentarios. Es el momento de escuchar y saludar a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Muy buenos días, don Álvaro Albelo Hijo, don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, buenos días al país. Miren, primero saludar el discurso del presidente. Ayer yo creo que en medio de la incertidumbre que vive el mundo, se amerita que el liderazgo imprima muchos niveles de optimismo y muchos niveles de perspectiva positiva en cualquier sociedad del mundo, y eso hace un liderazgo responsable, y yo saludo esa iniciativa del presidente. Ahora, yo pienso lo siguiente, y por eso he tenido siempre mi reserva con lo que tiene que ver con el tema del aumento de los combustibles. Y el presidente demostró anoche que no hay que modificar la ley para favorecer a la población, y lo demostró. Lo demostró y no hay que irse a una modificación de la ley de hidrocarburos para bajar los combustibles. Y lo han hecho todos los gobiernos y lo está haciendo este gobierno. Ahora, a mí lo que me hubiese gustado es que, como nosotros establecimos un presupuesto, atiende esta parte, Nayib, por favor, y José Luis, discúlpenme, que quiero que me presten atención. El presidente de la República, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, estableció en su presupuesto para el año 2022 un tope de $62 el barril de petróleo. Hoy nosotros estamos comprando el petróleo hasta $115, lo que representa aproximadamente el doble de lo estipulado por el gobierno. De hecho, está el día de hoy, ahorita lo actualizó Rosendo en 122 punto algo. Lo que pasa es que él no oye el programa. Estamos hablando, el problema es que Rosendo lo estableció en función de la apertura de los mercados y hay que esperar el cierre. No sé, hasta que la automática, la actualización automática. Minuto a minuto. Y no quiero. Cerró en 119 y pico. Correcto, por eso hablo del doble. Por eso hablo del doble del presupuesto. Ahora, cuando un peso más, un dólar menos, no quiero distraerme alrededor de eso. Pónganle, vamos a ponerle los 122, 115, no importa. El propósito de los comentarios míos va más allá de ese detalle que no deja de ser importante. El gobierno estableció un presupuesto sobre la base de $62 el barril de petróleo para este año. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que el tope se hubiese fijado en esos $62 el barril de petróleo. Porque a partir de ahí el gobierno lo que esté cobrando impuestos. Y mucha gente me dice, ven acá, pero el tema de la divisa. No, el problema es que el gran componente que nosotros tenemos acá de los costos del barril de la venta de los combustibles está fundamentado en los impuestos. Ahí es donde está el gran componente nuestro. El componente nuestro no está fundamentado solamente en los precios internacionales del barril del petróleo. Es que a nosotros nos han dicho, y nos lo dijo el ministro de Industria y Comercio, y no tengo por qué dudar de su palabra, que el 50% de la venta de los combustibles se traducen en impuestos. Así es. Y es así. Entonces a mí me hubiese gustado que nos cobraran el impuesto a todo sobre la base de ese tope de $62, porque yo voy a decir lo siguiente. El gobierno habla de subsidios y es verdad. Ahora, ¿cuál ha sido los niveles de recaudación que ha tenido el gobierno como resultado de la venta de combustible, que hoy opera por encima de un 100% sobre la base de los estipulados en su presupuesto? Porque a veces aquí yo insisto con el tema de los juegos mentales y creen que van a engañar a la gente y tratan a todas las personas como si fueran tarados mentales. Señor, nosotros fijamos un barril de petróleo a $62. Se supone que los ingresos fiscales que generan la venta de esos combustibles están ya sustentados en el presupuesto. A partir de ahí, el incremento de los precios de los combustibles se convierte en un excedente de ingreso presupuestario.
Y ese excedente de ingresos presupuestarios que usted está diciendo que va a subsidiar, y cuando usted analiza la media, todavía no deben dinero. Pero si queremos resolver el tema, vamos a fijar y que eso ojalá quede por ley. Ahora, usted va a establecer y va a decir, mire, el problema de nosotros ahora mismo no es el tema de los ingresos fiscales, el problema está en la presión que ejerce el incremento de los precios del petróleo en el mercado de divisas, donde vamos a tener que buscar más dólares para comprar entonces esa cantidad de recursos que tenemos. Podría decirse, Felipe, en tu interesante comentario, que es mucho más allá, es un tema muchísimo más peligroso. El petróleo es materia prima de una infinidad de productos. Mucha gente se queda en los más importantes, que son los combustibles, pero el petróleo sale, por ejemplo, fibras plásticas que luego terminan en formas de tejidos. Del petróleo salen una serie de componentes que terminan de muchísimas formas en la industria. Es decir, la cantidad de cosas que te elevan el precio y te generan una inflación importada cada vez que sube $1, $2. Hay que decirlo, es demasiado alta. Por eso incluso países productores, independientemente del beneficio que obtengan por la cesta petrolera, si la inflación pasa, si el precio pasa de cierta cifra, le hace daño, porque afecta demasiadas cosas. Así es. Y estoy de acuerdo contigo, incluso esos valores agregados obviamente que escapan ya al control nuestro, pero el combustible juega un componente vital. Yo creo que vital en la cadena de producción. Mira, el combustible juega un componente vital. Derivado del petróleo afecta una parte importante del campo, porque el uso de gasoil para las plantas, pero encima de eso el tema de los abonos, una gran parte está relacionada a los hidrocarburos también. Entonces, vas a tener un problema en la producción de energía, porque aunque el gas natural se ve como una matriz aparte, viene en el mismo proceso de extracción. Y también está subiendo el gas natural, hay que decirlo. El gas natural se habla poco, pero se ha encarecido bastante. Claro. Entonces, las demás matrices energéticas, el carbón, ¿cómo se lleva? Es en un barco que consume petróleo. Luego está el tema de que toda la extracción de primaria en términos minerales, ¿cómo se hace? Es utilizando herramientas. Las autoclaves, por ejemplo, que son para la que la gente aterriza unas microondas enormes donde se mete el material, por ejemplo, minero, para llevarlo a altas temperaturas. Es con hidrocarburos que funciona. Así es. No hay manera de escapar. Entonces yo lo que creo es que si el gobierno hubiese querido sincerizarse, me está colocando ahora el tope a partir de los 115, hoy está en 122, como bien señala el último informe que leyó Rosendo. Perfecto, pero venga acá, yo creo que me digan a mí cuál ha sido el ingreso que ha tenido el Estado Dominicano a partir de los $62 en adelante como concepto de ingreso por la venta de esos combustibles. Por la venta, porque es muy fácil tú agarrar y decir, bueno, en este año yo tengo una estipulación del barril de petróleo a 62. Todos los impuestos se van a pagar a partir de ahí. Pero además, no voy a ser tan radical, prorratelo. Establezca de que a partir de los 60 o 70 se va a cobrar un 80, después un 90, hasta que llegue por lo menos a un tope tan alto donde la gente no sienta tanto esto, porque yo insisto, aquí no se está hablando de déficit fiscal y se está hablando de subsidio, pero eso es ficticio, porque la estipulación del presupuesto ya está consagrada y aquí se sabía que si vendíamos el barril de petróleo a $62 el barril de petróleo, nosotros íbamos a obtener X cantidad de recursos para poder nosotros suplir las necesidades del presupuesto de este año. Y que todo lo que se aplique a partir de los $62 en adelante no está contenido en el presupuesto. Por tanto, son ingresos adicionales que sí perfectamente se pueden utilizar para reducir el costo de los combustibles. Pero que no me vengan a mí a hablar de, bueno, que el gobierno está dejando de tener ingresos, pero esos ingresos no están en el presupuesto. ¿O están en el presupuesto? No están en el presupuesto. Otro punto, ¿cuál fue el pico más bajo donde nosotros tuvimos hace aproximadamente 6 o 7 meses el barril de petróleo? Y cuando nosotros prorrateamos todo eso, el barril de petróleo llegó aquí a estar a prácticamente a $10, que andábamos buscando lugares y en el piso el petróleo con el tema de la pandemia. Y aún así, ¿cuánto costó el galón de combustible?
¿Cuánto costaba el galón de combustible cuando el barril de petróleo estaba en este país a $20 y a $30? Estaban, señores, tan caros como ahora en términos relativos. Porque el problema de aquí es que cuando aquí se creó, y recuerdo, la supuesta depolitización del tema del aumento de los combustibles y aquel famoso impuesto que creó el presidente Balaguer a los combustibles para el pago de la deuda eterna, y después la famosa ley que se creó en el gobierno de Hipólito Mejía, ya esas razones que llevaron al Estado Dominicano a imponer esos impuestos a los combustibles desaparecieron. Pero seguimos cobrándonos los impuestos a los combustibles, obviando de que el combustible representa y constituye cerca del 30% de la cadena de los costos de producción, o más del 30%. Y seguimos viendo eso como una fuente de ingreso al Estado Dominicano, y son fuentes de ingreso interminables. Y así no se puede. Yo saludo la iniciativa del presidente de la República. Y qué bueno que por lo menos aunque fuera en $115 se le fijó un tope. Pero el tope tiene que estar establecido en la ley, que sea en base al presupuesto, no en base a una coyuntura determinada, como un mecanismo de garantizar la reducción de los costos de producción para que nosotros podamos tener una economía con mayor nivel de dinamismo, porque la gente cree que el problema del combustible, como tú señalas, es solamente el costo de transporte, andar en un vehículo, andar en un carro. Y no entendemos de que la industria pesada, la gran industria, la maquinaria se mueve con combustible, y que toda la producción nacional se mueve con combustible. Ojalá que en el próximo presupuesto se establezca por ley un tope razonable que termine, de verdad que sí, favoreciendo a la gran mayoría del pueblo dominicano. Llévatelo, Cundo.